Continuamos nuestra reflexión sobre la historia de la espiritualidad. Estamos en la época de los padres de la iglesia primitiva, y vamos ahora a abordar el tema de San Agustín. ¿Cuál es el itinerario espiritual que propone San Agustín? De entrada, cuando hablamos del pensamiento de San Agustín, las bases que él tiene, las bases antropológicas sobre las que va a construir precisamente una propuesta de espiritualidad, pues es primero que nada que Dios ha creado al hombre, ¿verdad?, para que viva en unidad con los demás y para que así él refleje la imagen y la semejanza con el que ha sido constituido. Ya de Trinitate, ¿verdad?, en los últimos libros, él ya habla precisamente de la importancia de la imagen, ¿no? Y pues sobre todo que somos portadores de una imagen trinitaria en Dios, ¿no? Y por lo tanto hace ver San Agustín precisamente la importancia de que entonces precisamente somos la imagen de Dios, de este Dios trino, pues tenemos que buscar justamente esta comunión con los demás, ¿no? Esta entrega a los demás. Obviamente San Agustín sabe que dentro de la existencia del hombre, con su libertad que tiene, pues el hombre ha pecado, pero que a pesar de eso, Dios no cesa en su plan de salvación y busca continuamente salvarlo. Y busca unirlo a Él para que pueda vivir este proyecto que el Señor tiene precisamente para con Él. Por lo tanto, dice, el hombre tiene una capacidad de Dios, una capax Dei, ¿no? El hombre busca a Dios continuamente, ¿no? Busca continuamente estar cerca de Dios, busca continuamente vivir unido con Dios, porque para él es algo primordial, ¿no? Ya él mismo lo dice en las confesiones, ¿verdad? Nuestro corazón está inquieto hasta que no llegue a ti. Es el hombre que busca continuamente vivir cerca de Dios, anhela a Dios, siente cierta indigencia en este mundo porque necesita encontrarse con Dios. Las confesiones lo dice, te busqué en todas partes y estabas tan dentro de mí, ¿no? Una idea de interioridad que él mismo busca, pero que va precisamente profundizando en esta realidad para tener este encuentro con Dios, porque solo en Dios el hombre puede adquirir la paz, solamente en Dios puede encontrar el sentido de su vida. Por lo tanto, algo importante es que el hombre busca continuamente a Dios, porque solo en Él encontrará la plenitud. Y por lo tanto, esta búsqueda de Dios no es otra cosa, sino en el fondo la búsqueda de la felicidad, ¿no? El deseo profundo de la felicidad. Y este deseo de felicidad obviamente va unido a la verdad. Porque dice San Agustín, solamente la verdad puede dar significado a la vida del hombre y por lo tanto puede darle auténticamente la felicidad. Dice, porque la verdad es algo que es permanente, ¿no? Es algo que es permanente. Cuando el hombre se encuentra con la verdad, esa verdad le hace le da una realidad permanente, continua. Dice, en cambio, cuando el hombre se conforma con cosas falsas, con falsedades, estas cosas pueden dar alguna felicidad, pero es pasajera, porque en realidad no adquiere la plenitud de todo. Porque las falsedades prometen una felicidad aparente, pero en el momento que se descubre que no es así, todo se viene para abajo, no le da la auténtica felicidad. Pero el hombre que se topa con la verdad es algo que permanece siempre, es algo estático, por así decirlo, y entonces nadie me mueve ante esto, ¿no? Se puede ver la dureza, la fortaleza, ¿no?, que la verdad da en el sentido de la vida del hombre. Así entonces, pues en esta búsqueda por vivir precisamente esta felicidad, de la búsqueda por vivir, por encontrarle plenitud a su vida, obviamente va entonces transformando su historia, va renovando su vida. Y de manera especial, pues en la época que vivimos. Ya en De Civitate Dei, él va exponiendo, y en algunas otras obras, ¿verdad?, va exponiendo la idea precisamente de que vivimos en una etapa de gracia, en la que tenemos la fortaleza de Cristo y que vamos encaminándonos a la plenitud. De hecho, ¿verdad?, él hace ver que existen 7 edades correspondientes a los días de la creación y también correspondientes a la edad biológica del hombre. Entonces él dice, ¿verdad?, tomando en cuenta que el mundo fue creado en 7 días, él dice que la historia del hombre ha sido desarrollada en 7 grandes periodos. Los 5 primeros periodos, dice, son todo lo que es antes de Cristo, los grandes elementos que van poniendo las bases para poder llegar justamente al acontecimiento Cristo. La sexta edad, dice, es a partir de la llegada de Cristo y es una etapa indefinida, porque estamos esperando la parucía, la segunda llegada, y mientras no llegue estamos en la sexta edad, en la que Cristo ya ha colocado bases precisamente para que podamos vivir más cerca de Dios y poder profundizarnos. Por lo tanto, no estamos como en las primeras 5 etapas, en la búsqueda de algo, ¿verdad?, que puede dar sentido, sino que Cristo ya llegó, ya se presentó como la verdad
y ya le puede dar sentido a la propia existencia del hombre. Por lo tanto, ya no hay que buscar ninguna otra cosa. Al contrario, ya hemos encontrado el sentido de la vida y vamos transformándolo si nos dejamos renovar. De tal manera que algún día, ¿verdad? Cuando llegue la parucía, cuando llegue la finalidad de la historia, pues entonces sí, empezaremos el séptimo día, como dice el libro del Génesis, ¿verdad? Que en el séptimo día Dios descansó, dice, pues la séptima edad de la vida del hombre, de la humanidad, es el reposo eterno, ¿no? El reposo definitivo en Dios. Ya no tendremos que aguardar ninguna otra cosa. Partiendo entonces de esta realidad que va diciendo justamente San Agustín, ¿verdad? Entonces dice, el hombre, ¿verdad? Que ya está aquí, ¿verdad? En esta nueva etapa, en esta etapa indefinida en la que gozamos ya de la gracia de Cristo que nos salva. Dice, podemos recordar que este hombre, pues si bien tiene la suerte de Adán, ¿no? Que lo llevó al pecado, ya vivimos en una etapa nueva en la que gozamos también de la suerte de la salvación que Cristo, el nuevo Adán, nos ha ganado para poder transformar profundamente nuestra vida, para transformar nuestra realidad. Y una de las metas, ¿verdad?, de la vida espiritual que hace ver San Agustín es que si estamos aquí en esta nueva etapa, con la gracia que Cristo nos da, es la presencia de la fraternidad. De cierta manera, San Agustín, ¿verdad?, habla que la vida espiritual no consiste solamente en algo interior para mí, sino implica una vida de caridad hacia los demás y sobre todo una vida de fraternidad con los demás. Y entonces quiere decir que Cristo quiere ser para su comunidad, no solamente el que congrega, ¿no?, el que llama a los hijos, sino que Cristo quiere que dentro de la vida de la comunidad cristiana, quiere ser el centro de unidad, mediante la fuerza, podremos decir, cohesiva de su amor. O sea, la idea es que si vivimos en la etapa, ¿verdad?, en la que Cristo ha dado su gracia, entonces podemos ya vivir esta salvación. Tenemos que manifestarlo en la fraternidad de los demás. No nada más decir yo soy muy bueno, no. La vida del creyente, ¿verdad?, espiritualmente hablando, según San Agustín, es que yo sea capaz de vivir en fraternidad con el otro, de salir al encuentro del otro. Y por lo tanto, ¿cómo puedo vivir yo en esa fraternidad que habla precisamente San Agustín? Bueno, teniendo a Cristo como el centro del amor. Porque si yo creo en Cristo, doy mi adhesión a Cristo, pues se supone que yo tengo a Cristo en mi vida, significa que yo soy capaz de atraer a otros a mí, no por mi fuerza, no por mis grandes capacidades o mis grandes dotes. Dice, no, yo puedo hacerlo por una sencilla razón, porque Cristo, ¿verdad?, es el que llama, es la fuerza cohesiva del amor que me llama para cumplir el grande objetivo. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, ¿no? En el capítulo 17 de Juan, ¿no? Ahí lo dice. Y esa es finalmente la meta. Y así como Cristo nos llama, ¿verdad?, como ese principio que une en el amor para vivir en esa fraternidad, que es justamente lo que estamos llamados a ser, una auténtica comunidad de fraternidad, porque es ahí donde se denota realmente la acción de Cristo en medio de nosotros. Gozamos no solamente con ese principio de unión que es Cristo, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que Él dice es el alma de la iglesia, el alma en el cuerpo de Cristo que nos mueve y que nos va unificando precisamente para vivir en esta realidad. Por lo tanto, el primer paso antropológico, ¿verdad?, el hombre que a pesar de pecado, tiene ya cuenta con la gracia de Dios, y entonces, ¿cómo va a manifestar precisamente esta gracia de Dios, esta salvación a la que ya hemos entrado con Cristo, a esta nueva etapa que tenemos en nuestra historia? Dice, la única manera que lo podemos demostrar es precisamente a través de la vida en unidad. Ser uno, ¿verdad?, en la fuerza de Cristo, en la unidad con Cristo. Y a partir de ahí, entonces, obviamente, pues el hombre espiritual va creciendo. La vida espiritual o el camino de espiritualidad que va a ir proponiendo San Agustín, todo itinerario de vida espiritual comienza a partir del bautizo. Porque si estamos ya en la época de la gracia que Cristo da precisamente, se debe justamente al bautizo. El bautizo es lo que nos da la gracia para empezar a vivir este proyecto espiritual. Porque el bautizado está llamado a vivir con Cristo, en Cristo y desde Cristo. De tal manera que puede empezar a tener una vida nueva, una nueva realidad. Y así iniciar entonces precisamente una transformación en su vida. Entonces ya ser bautizado de entrada es el primer paso para transformar a la persona y para empezar todo este itinerario espiritual. ¿Qué parte? Por lo tanto, hablando de la parte espiritual, pues desde el alma, ¿no? Por eso en su obra de Quantitate Anime, él dice, ¿no?, que existen 7 grados en el alma, que el alma va creciendo y va fortaleciendo. O sea, los primeros 2 grados son generales sobre lo que es el alma, y ya en el tercer grado es cuando empieza a hablar de elementos esenciales en el alma de un hombre, ¿no? Y el tercer grado es precisamente el de lo racional, que ya no tienen los animales, ¿no? Entonces el tercer grado, ¿verdad?, en la vida del alma dice
es precisamente el ser racional. Después de ser racional viene el cuarto grado, que es lo moral, que es cuando se da cuenta de los vicios que vive y por lo tanto tiene que ir venciendo, ¿verdad?, esos vicios, combatiéndolos, ¿verdad?, para ir transformando su vida, para empezar a buscar el bien. Y una vez que empieza a vencerlos, ¿verdad?, puede llegar al quinto grado del alma, que precisamente vence ya el conflicto del mal, ya sabe apreciar lo que es bueno, ya ha logrado vencer ciertos elementos del mal, y entonces dice, el alma empieza a estar quieta, porque ya no tiene esa inquietud que le causa los vicios, la concupiscencia, sino ya está bien establecido. Y esta tranquilidad, en la medida que lo va trabajando, ¿verdad?, puede llegar a un sexto nivel, en donde el alma ya no solamente es que vive en el bien, sino que el alma voltea a ver a Dios, busca encontrarse permanentemente con Dios. Y en la medida que va viviendo en esta mirada con Dios, en esta perspectiva espiritual de ver a Dios, llega finalmente al séptimo grado, que es la plenitud, que es justamente la contemplación. Entonces ya desde los inicios, ¿verdad?, San Agustín empieza a ver cómo el hombre tiene que ir creciendo espiritualmente, y la meta final es precisamente contemplar a Dios. Y a lo largo de sus escritos podemos contemplar varios itinerarios que él va proponiendo para el crecimiento del hombre. Quizás el más importante, ¿verdad?, de uno de los que él va desarrollando en muchas de sus obras, es justamente el que él va colocando, ¿verdad?, a partir de las llamadas bienaventuranzas que aparecen en el Evangelio de Mateo, relacionándolos con los dones del Espíritu Santo, porque él dice que cada una de las bienaventuranzas se relaciona con un don del Espíritu Santo. Eso ya se puede ver al inicio, ¿verdad?, cuando hace su comentario al Sermón de la Montaña. Él ya empieza a decir cómo cada una de las partes de las bienaventuranzas están relacionadas con los dones del Espíritu Santo. No es una idea propiamente de él, es una idea que él toma influencia de San Ambrosio, porque el primero en hacer esta relación dones del Espíritu con bienaventuranzas la hace precisamente San Ambrosio. Pero esta idea la tiene muy, muy grabada y San Agustín la va desarrollando. Podemos ver en varios escritos, en cartas, era cómo de repente empieza él a relacionar estas ideas. Y ya en el comentario al Sermón de la Montaña, él mismo va diciendo eso, aunque no lo desarrolla totalmente, pero lo va diciendo, y en sus obras posteriores él sigue desarrollando esta idea. De tal manera que podemos decir que uno de los grandes itinerarios de la vida espiritual de San Agustín lo encontramos en esto, el desarrollo de las bienaventuranzas con los dones del Espíritu Santo. Y este itinerario, ¿verdad?, dice San Agustín, tiene para empezar, para que uno lo pueda vivir, para empezarlo a vivir, dos elementos previos, ¿no? Primero que nada, dice, debe de haber la acción del Espíritu Santo. Porque esto que nosotros vamos viviendo, esto que nosotros vamos realizando, no lo hacemos nosotros solamente por nuestra propia fuerza. Lo hacemos porque estamos movidos por la acción del Espíritu Santo. Él es el que va guiando el paso, es el que va formando el camino, el que va transformando la historia, ¿no? Entonces, de entrada es la acción del Espíritu Santo. Además, si vamos a vivir las bienaventuranzas con los dones del Espíritu Santo, es obvio que tenemos que dejar actuar al Espíritu para que estos dones se vayan desarrollando en nuestra vida. Y en segundo lugar, dice San Agustín, necesitamos nuestro empeño personal, porque obviamente, si bien actúa Dios, ¿no?, y actúa la acción del Espíritu para transformarnos, para hacer crecer, somos nosotros los que necesitamos tener este empeño, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que estar disponibles para esto, ¿no? Y dejar que el libre arbitrio de nosotros vaya actuando en función o en orientación a lo que queremos alcanzar, a la meta que queremos, ¿no? Si yo no pongo de mi voluntad, pues no puedo hacerlo, ¿no? Entonces sí, es la acción del Espíritu Santo, pero también soy yo el que tengo que ir poniendo los pasos para lograrlo, ¿no? Para irlo viviendo, ¿no? Para irlo transformando, porque eso es lo primordial. Y obviamente en este empeño personal, ¿qué significa? Que yo voy a dejar que el Espíritu actúe, que yo voy a poner todo lo necesario para que se lleve a cabo, y obviamente en medio de todo esto, de este empeño y de esta acción del Espíritu Santo, podemos decir que entonces, en el fondo, ¿qué voy a hacer qué tengo que tener en claro al vivir este proyecto? Que estoy imitando a Cristo, ¿no? Eso sería la idea central, ¿no? Que yo voy a imitar a Cristo. Por lo tanto, el proyecto que va a presentar precisamente San Agustín sería este que podemos ver aquí en este esquema a grosso modo. El primer nivel, ¿verdad?, dice él, es la relación del temor de Dios con la bienaventuranza de los pobres de espíritu. Entonces tenemos aquí este primer nivel, en el que San Agustín dice que el temor de Dios nos hace ver la voluntad de Dios y por lo tanto nos hace descubrir que a veces somos soberbios y por lo tanto que hemos hecho cosas que no nos convienen. Entonces tenemos que huir de lo que no viene de Dios.
Tenemos que huir de lo que no viene de la presencia de Dios. Entonces vamos huyendo de ello. Y obviamente dice, se relaciona con los pobres de espíritu, porque precisamente, dice, los pobres de espíritu son aquellos que son capaces de llevar al alma, ¿verdad?, y someterla a la voluntad de Dios. Pues teme ir a la perdición y por lo tanto buscas la verdadera felicidad que solamente Dios le da. Entonces dice, el primer nivel es tener temor de Dios, darme cuenta de que existe el pecado, darme cuenta que no he hecho bien, y entonces someterme a Dios, confiar solamente en Dios. Y entonces la pobreza de espíritu. En el segundo nivel, dice San Agustín, se relaciona el don de la piedad con los mansos, y esto nos lleva entonces, ¿verdad?, a ver el segundo gran peldaño. Ahora es el don de la piedad que nos hace sentir sentimientos de amor hacia Dios y a su voluntad, sin oponer ya ninguna resistencia. Porque dado que ya nos dimos cuenta del pecado, ahora buscamos a Dios, ¿verdad? Y entonces la piedad significa tener este amor dócil a Dios, de entrega profunda a Dios, solamente para Dios. ¿Y esto dónde lo voy a ir descubriendo? Dice, en las Sagradas Escrituras. La piedad nos va a ayudar entonces a descubrir el valor de las Sagradas Escrituras, porque ahí es donde descubriremos la voluntad de Dios. Y es entonces donde podemos empezar a amar a Dios. Por eso, al descubrir esto y empezar a amar a Dios, empezamos entonces a descubrir, amar a Dios en las Sagradas Escrituras, y empezamos a tener la virtud de la mansedumbre, ¿verdad? El ser manso, ¿no? Y ser manso significa entonces que ya me dejo guiar por Dios, ¿no? Incluso por las cosas que a veces no entiendo, porque Dios puede decir algo en su palabra y digo, esto es absurdo, ¿no? ¿Cómo Dios puede pedirme eso? Pero me dejo guiar porque soy manso, dejo de ser violento, dejo de poner mis oposiciones, mis propias ideas, y entonces me dejo guiar precisamente por Dios, solamente por Él. Él es el que me va guiando, es el que me va transformando, y entonces voy a dejarme guiar justamente por esta realidad. En tercer lugar tenemos nosotros, dice él, la relación entre el don de ciencia y los que lloran. De tal manera que el don de ciencia, dice, va adentrándose ahora más en el ejercicio de las Sagradas Escrituras, lo va leyendo con mucho más profundidad. Dice, y esta ciencia hace que entonces el creyente se deje enamorar por Dios, por lo que está escuchando, ¿verdad? Y entonces hace que el hombre, ¿verdad?, se vuelva más lleno de esperanza y descubre el grande amor que Dios le tiene. El don de ciencia, entonces dice, me hace comprender mejor las cosas y comprendo el grande amor que Dios me tiene. Y entonces dice, va relacionado con la bienaventuranza de los que lloran, porque justamente cuando descubro el grande amor que Dios me tiene y el grande pecador que soy yo, dice, entonces el hombre va llorando precisamente porque se da cuenta de su fragilidad, se da cuenta de su pequeñez, se da cuenta de su insignificancia en la vida. El cuarto paso es el don de la fortaleza con los que tienen hambre y sed de justicia. Puesto que el hombre llora, dice, ¿no?, en el peldaño anterior, empieza a llorar porque se da cuenta de su pecado, de su miseria, entonces él sigue profundizando, ¿verdad? Sigue adentrándose en esto. Y se da cuenta que entonces el hombre tiene que dar un paso más, ¿no? Y se da cuenta que empieza a tener hambre y sed de justicia. Se da cuenta que no basta con llorar y decir soy de lo peor. Ahora tengo que esforzarme por vivir el proyecto de Dios. Entonces, la búsqueda de justicia, por eso es la bienaventuranza de hambre y sed de justicia. El hombre que ahora va a querer vivir la santidad, por así decirlo, y va a buscar la justicia con mayor ahínco, con mayor fervor, ¿verdad?, dejando atrás los placeres de la carne para vivir el proyecto de Dios. Obviamente va relacionado con el don de la fortaleza, porque el que busca justamente la justicia, el que busca instaurar esta idea primordial, obviamente implica que tiene que transformar su historia, tiene que transformar su vida, y entonces necesita la fuerza para este combate espiritual. Y ahí es entonces donde entra justamente esta fortaleza, que se va haciendo fuerte, dice, con la ayuda de la oración, de las prácticas ascéticas y de la paciencia, elementos primordiales para poder alcanzar esta realidad. Y entonces sí, con esto da el siguiente paso, que es el quinto nivel, con el don de consejo y la bienaventuranza de los misericordiosos, ¿no? Entonces ya que él ha logrado entonces buscar esto, ¿verdad?, la justicia, y se va purificando con la oración y la ascesis, entonces el hombre se tiene que dar cuenta que a pesar de sus grandes pecados, tiene otros pecados que a veces pasan desapercibidos, que son los pecados cotidianos, que puede ser una palabra áspera, que puede ser comer un poquito de más, ¿no?, gestos pequeños, dice, y también eso se tiene que purificar. Entonces en el quinto nivel, dice San Agustín, el hombre tiene que darse cuenta que sí, que cuando va caminando a la perfección, hay pecados que son insignificantes porque se hacen cotidianamente, que no llaman mucho la atención, pero que son muy importantes también vencerlos. Entonces San Agustín
¿verdad? Dice, en este nivel, en el quinto peldaño, entonces la bienaventuranza invita justamente a decir, hay que vivir la misericordia. La única manera de vencer, dice él, de vencer estos pecados cotidianos, que a veces se nos hacen sencillos, son tan pequeñitos que se nos hacen normales, dice, no, tenemos que vencerlos. Y la única manera de vencerlos, entonces dice, es precisamente a través de la misericordia, es decir, a través del amor al prójimo. Y este amor al prójimo, entonces, ¿qué implica? Pues perdonar las ofensas en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, darle al que pide o darle al que necesita. Y sobre todo, el grande paso de la misericordia, que nos ayudará a vencer esos pequeños pecados cotidianos, será el amor a los enemigos. Es aquí donde el hombre entonces empieza a tener esto. Empieza a vivir una fragilidad, porque ahora sí se desborda totalmente de amor en lo que parece insignificante y solo así vencerá lo cotidiano. Y entonces, dice San Agustín, ¿verdad? Aquí el don de consejo ayuda precisamente para saber orientar bien los pasos hacia este amor. Y entonces ahora sí, pasando al siguiente nivel, llega la pureza del corazón. En el sexto nivel, la pureza de corazón, bienaventurados los puros de corazón, con el don de la inteligencia. Aquí va. Y entonces San Agustín ya en este nivel, pues es la ejercitación profunda del amor al prójimo en su totalidad, que se está perfeccionando totalmente, ¿no? Y ahora, dado que el amor ya está purificado, porque hasta puede amar al prójimo, ahora lo importante, ¿verdad? Dice, es que se purifica el mismo ojo, ¿no? Porque dice que los de corazón puro verán a Dios, dice la bienaventuranza. Entonces podrá ver a Dios. Quiere decir que ahora, el sexto paso, el hombre ya empieza a contemplar a Dios, ¿no? Empieza ya a ver, poner la mirada en Dios y trata de evitar todo tipo de imperfección ya porque ya está viendo a Dios. Y obviamente aquí es entonces cuando entra el don de la inteligencia o del entendimiento, ¿no? Es aquí cuando viene el don de la inteligencia, porque dice que este es el grande grado, el sexto grado, en el que el entendimiento ayuda al corazón a purificar de toda falsa vanidad que viene del ámbito carnal y por lo tanto va totalmente al encuentro de Dios, porque el corazón se va purificando, porque ya nada más buscamos ver a Dios. Y a eso se refiere precisamente, ¿no? Dice San Agustín, la limpieza del corazón es como el ojo con el cual se ve a Dios. Y para mantenerlo limpio se requiere tanta preocupación cuanta exige la dignidad de ser que con él se puede contemplar. Entonces buscamos purificar todo tipo de situaciones, ¿no? Todo tipo de vida que vamos viviendo para ver totalmente a Dios. Quitar todos los estorbos para contemplar solamente a Dios. Ese es ya el sexto nivel, ¿no? Ya, ahora sí estoy contemplando totalmente a Dios. Estoy totalmente volcado sobre esto, ¿no? Ver claramente que estoy orientado hacia Dios, ¿no? Orientado a su encuentro. Y entonces llega el último nivel, que es el séptimo, con el don de la sabiduría y el de la bienaventurados los que practican la paz, ¿no? Los pacíficos. Y entonces él dice, pues el grado más sublime de todo es la sabiduría, porque la sabiduría, de verdad, él la define como la contemplación profunda, absoluta de la verdad, que pacifica el corazón del hombre, porque ha recibido la semejanza de Dios. Se ha esforzado por estar con Dios. La sabiduría, dice él, es aquello que engendra, que nutre, que protege a la fe saludable, ¿no? O sea, la sabiduría para él es el grado sublime de todos los dones, porque quiere decir que soy capaz de saborear, soy capaz de adentrarme y disfrutar totalmente el sentido de mi vida porque estoy delante de Dios. Dios le da sentido a mi vida, lo saboreo, por así decirlo, ¿no? Y entonces ahora sí se puede cumplir el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas porque Dios es el que embeleza y Dios es el que cautiva totalmente. Y esa sabiduría es justamente lo que lleva a la contemplación profunda de las cosas, dando justamente la paz, la armonía que se necesita, la armonía que se requiere en el corazón del hombre. Obviamente la contemplación no implica solamente quedarse viendo, sino implica también la acción que hacemos, porque al contemplar a Dios, nuestras acciones se van reflejando en las acciones cotidianas en las que demostramos que Dios está con nosotros y que estamos profundamente unidos a Dios, viviendo la paz, viviendo la armonía que el Señor va proponiéndonos a cada uno de nosotros. Y entonces va viviéndose la paz. Por eso el que contempla a Dios, es un contemplativo de Dios, lo ejercita en la vida cotidiana. ¿Cómo? A partir precisamente de lo que él va viviendo, ¿no? A partir de ser trabajador de la paz, va haciendo todo lo necesario para que la paz se vaya viviendo totalmente. Y así se alcanza entonces la plenitud de la paz, ¿no? La plenitud de la vida, como San Agustín la va colocando. Por lo tanto, podemos ver entonces de manera muy sencilla, ¿verdad? Estos pasos, ¿verdad? Cómo lo viendo San Agustín, cómo empezamos desde lo más sencillo, ¿no? Darnos cuenta de que fallamos desde el temor,
hasta la contemplación, que es capaz de producir paz, ¿no? Que es capaz de producir armonía en su entorno. Esta, de manera muy general, pues sería uno de los itinerarios claves en el pensamiento espiritual de San Agustín. Y con esto entonces terminaremos este video para seguir adelante con esta etapa de la iglesia primitiva.